Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Este es Caleb Alday desde Nogales, Sonora, para compartir con ustedes en este congreso de No te detengas, crece. Y quiero hablar en esta tarde acerca de cómo podemos potencializar el liderazgo y la formación de nuevos líderes en la iglesia o en el ministerio local. Sin duda alguna, nuestro mundo en el que vivimos el día a día está buscando desesperadamente modelos a seguir. Podemos pensar entonces que los líderes de ministerios, de iglesias, serían los ejemplos a seguir, pero de pronto nos damos cuenta en el trabajo, en la palestra del liderazgo, que en la mayoría de los casos se requiere de una reevaluación, se requiere de una búsqueda de enfoque en la actitud, un reenfoque en la actitud relacionado con el buen desempeño de la tarea del liderazgo. El mayor desafío en el liderazgo actual es entonces cómo hacer frente a los abusos, quizá a los desvíos, a los malos manejos de líderes en ministerios o en iglesias quizá, y cómo pudiéramos formar nuevos líderes, cómo pudiéramos capacitar y potenciar nuevos liderazgos desde la perspectiva del servicio, líderes siervos que tengan como prioridad trabajar para Dios y hacerlo con valentía, hacerlo con decisión, hacerlo con responsabilidad, con astucia quizás, con humildad y con entereza de carácter. Además de poder saber qué hacer con los ministerios o con los liderazgos que por alguna razón se vieron dañados y están atascados quizá, y volverlos a encaminar, ¿verdad? Reencaminarlos al camino. Y quisiera entonces que en esta charla evaluemos los principios seculares desde una perspectiva bíblica, retomándolos de una perspectiva bíblica, y reflexionemos sobre ellos para que podamos ver cómo desenvolver mejor los liderazgos, los ministerios, y servir mejor a Dios a través de liderazgos potenciados por las virtudes bíblicas, el enfoque bíblico. Ahora, un ministerio puede llegar a ser más relevante. Quizá tú estás viendo esta conferencia buscando tener un ministerio más relevante, y esto se logra solamente si el liderazgo cumple con las demandas bíblicas. Por eso el enfoque bíblico antes que todo, porque no se exige que los líderes sean perfectos, se espera que los líderes sean íntegros, que los líderes sean sinceros, que estén acompañados de un servicio adecuado a la excelencia, ¿verdad? Así que tanto el carácter del líder como el accionar, o sea, la parte interna, intrínseca del líder, como la parte externa, vivencial, en el proceso de liderazgo exige de nosotros transparencia, exige humildad, exige discreción, exige sencillez, exige de nosotros todas estas cuestiones, pero ante todo la dedicación y la solicitud. O sea que el que quiere ser líder tiene que ser líder, tiene que dispuesto a ser líder y forjar en su vida todas estas características o factores que acabo de mencionar. Es asombroso mirar alrededor en la palestra del liderazgo y ver los problemas de credibilidad que existen y de confianza. Y la mayor parte de los jóvenes, que es la materia en bruto, ¿verdad? El recurso en bruto, el potencial complejo que tenemos para forjar nuevos liderazgos, y verlos cómo están a veces confundidos, cómo están desalentados y a lo mejor desmoralizados. Y esto es porque la moralidad está constantemente en déficit. Félix Ortiz, en su libro Raíces, dice que no somos conscientes la mayor parte del tiempo de la importancia que tienen los marcos de referencia para los jóvenes. Los jóvenes están ahí y constantemente están mirando alrededor a ver a quién pueden imitar, a quién pueden seguir.
Los marcos de referencia les proporcionan a los jóvenes orientación, y esta orientación se da a través del enfrentamiento, a través del contraste, a través de la comparación o la imitación, para que se pueda forjar la identidad interna de esos jóvenes que pueden llegar a ser los futuros líderes de ministerios de la iglesia. Y cuando los marcos de referencia o los modelos resultan deficientes, los jóvenes experimentan una aguda fragmentación interna que los deja sin columna vertebral que sostenga su identidad. Y entonces tú y yo somos llamados a forjar un liderazgo eficaz, un liderazgo espiritual en nuestra vida, porque nuestra generación enfrenta igualmente un serio problema, y este problema se llama la crisis en el liderazgo. Hoy más que nunca sufrimos una crisis en el liderazgo, y esta crisis brota en primer lugar de la falta de un liderazgo positivo, constructivo, de un liderazgo dinámico y creativo. En algunos casos no se está ejerciendo ni siquiera ningún tipo de liderazgo en absoluto. Y esta crisis de liderazgo y todas las que se suscitan por él reflejan un escape, ¿verdad? Una huida de las virtudes fundamentales, de los valores que han dado forma a las grandes instituciones y a las grandes naciones y países del mundo. Así que el liderazgo sólido, el liderazgo confiable, leal y vigoroso es una de las necesidades más apremiantes, más desesperantes de nuestro tiempo, en nuestro ámbito, y por eso es que estamos hoy aquí. Qué bueno que estás en esta transmisión y estás en esta conferencia. Ahora, liderazgo entonces es la capacidad o la habilidad de motivar a otros a involucrarse en la acción. Liderazgo es un proceso perpetuo, es una encíclica constante, ¿verdad? Donde nos renovamos personalmente, continuamente, donde las marcas del liderazgo efectivo y los desafíos que aguardan al que anhela servir a Dios en este tiempo se vuelven eso, una constante, una encíclica. Como les decía, todo líder genuino debe aspirar a terminar su carrera en una forma victoriosa, triunfal, cruzando la línea con las manos alzadas y esperando que alguien más vaya detrás de él y haya recorrido el mismo tramo y haya hecho las mismas cosas que él. John Maxwell dice que las personas emulan lo que ven modelado. A modelo negativo, una respuesta negativa, pero a un modelo positivo, a un marco de referencia positivo, habrá una respuesta positiva. Así que esforcémonos por desarrollar un liderazgo positivo, de influencia positiva para aquellos que nos rodean. Antes de comenzar o antes de seguir lanzando conceptos, permítame decir qué no es liderazgo. Vamos a definir primero qué no es liderazgo para luego ya entrar a lo que sí es liderazgo. Liderazgo a veces se cree que es poder, pero aunque incluye el poder, el liderazgo no significa que el liderazgo sea poder. Un individuo puede tener toda la suma del poder en sus manos y aún así no ser poderoso. Puede ser autoritario, pero eso no significa que tenga autoridad. Todo líder cuenta con cierta medida de poder para ejecutar cosas y eso es derivado de su posición, del dinero que administra o del conocimiento que ha acumulado o una combinación de las tres. Pero, en pocas palabras, liderazgo no es poder. Posición. Liderazgo tampoco es posición. Un individuo puede ser llamado a ocupar una posición, a estar dentro de una jerarquía en una institución o en una administración, una institución o cualquier otra índole, pero ningún título honroso le hará convertirse en un líder. La gente escucha y sigue a las personas que son dignas de imitar. La etiqueta no hace al producto. Usted puede tener la etiqueta, la posición, el nombramiento, pero no ser líder y entonces no desarrollar ningún tipo de liderazgo en su vida ni en las personas que lo rodean. Liderazgo va más allá de un título. Entonces, liderazgo no es posición. Liderazgo no significa posición. Y por último,
Bueno, me gustaría mencionar que el apóstol Pablo cuando habla del liderazgo dice, si alguno aspira a ser supervisor, a buena función aspira. Eso lo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 1. Si alguien quiere ser supervisor, si alguien quiere estar en una calidad de liderazgo, de autoridad, qué bueno que aspire a eso. Todo líder tiene posición, pero no todos los que ocupan una posición son necesariamente líderes. Y tampoco significa liderazgo carrera, porque ser líder es ser siervo de una misión, es ser parte de una causa poderosa. Y entonces el liderazgo no está diseñado para satisfacer nuestras ambiciones personales. No se trata de alcanzar las metas que hemos puesto para nuestra vida o para un segmento específico de nuestra vida, sino que es servir. A diferencia de una carrera vocacional en el que el individuo hace un esfuerzo por satisfacer su sed de lograr y realizar, el liderazgo es una misión que lleva por fin a ayudar a otros a que desarrollen el potencial propio, aquello que Dios depositó en ellos, y al lograrlo hacemos que los resultados de la institución o de el ministerio o la iglesia sean alcanzados, ¿verdad? Sean cumplidos. El concepto de liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un grupo de personas o de un individuo en un esfuerzo destinado a alcanzar metas en una situación dada. Liderazgo, dice también John Gardner, que es el proceso de persuasión mediante el ejemplo, por el actuar de un individuo o de varios individuos que induce, que influencia, que impulsa a otro grupo a alcanzar ciertos objetivos que comparten o que tienen en común. Bernard Montgomery dice también que el liderazgo es la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito común y poseer un carácter que inspire confianza. Así que la definición más básica, tomando todas estas, de liderazgo es la capacidad de influir en individuos, y esto de manera referencial o con el ejemplo, para que hagan algo, para que realicen una actividad y alcancen metas fijadas. Un misionero llamado Albert Schweitzer dice, el ejemplo entonces no es la principal influencia sobre los demás, sino la única. Si vamos a lograr influenciar en otros, si vamos a lograr positivamente añadir y direccionar el potencial de alguien, será a través del ejemplo únicamente. Ante esto, que el liderazgo está ligado a la capacidad de influencia para llevar una actividad a cabo, y todo esto está sustentado por varias cualidades morales o por factores morales que proveen el fundamento para que el liderazgo sea probable, posible, eficaz, transferible, que sea comunicable, proyectable y sostenible. Entonces, vamos a hablar de estos factores. El primer factor que potencia el liderazgo y la formación de nuevos líderes es el carácter. George Barna, en su libro Líderes en el Liderazgo, menciona que el carácter de Timoteo es su mayor fortaleza como líder. El carácter de Timoteo era lo que lo definía, era la razón por la que Pablo lo escoge, es la razón por la que Pablo lo ve y dice, a este voy a dejar aquí encargado para que sostenga aquello que hemos iniciado, para que fuera su asistente en el ministerio. La gente hablaba del joven Timoteo no solo en su casa, sino en Iconio, en la ciudad vecina, y eso quiere decir que la influencia de Timoteo por la calidad de su carácter había trascendido las barreras locales. Su reputación se difundió más allá de su comunidad. Por eso es que Pablo lo dejó ahí, para que las nuevas congregaciones pudieran sobrevivir y crecer, y al necesitar líderes piadosos, Timoteo pudiera reproducir su carácter, que era el carácter heredado de Pablo, en otros que estaban a su cargo. Así que la forma en que tratamos con las circunstancias de la vida
dice mucho de nuestro carácter, y en el liderazgo es necesario el carácter. El desarrollo de nuestro carácter es el centro de nuestro desarrollo, no solo como líderes, sino como seres humanos. En la revista de jornadas asambleístas dice el presbítero Abimael Borboya que antes que las habilidades para el liderazgo, que son necesarias todas ellas, el líder debe cultivar su carácter para que cada día se asimile o se asemeje más al de Jesús. Porque Dios está más interesado en lo que haces que en lo que te estás convirtiendo. Pero las exigencias de productividad de este mundo, dice Abimael Borboya, la corriente de este mundo dicta que debemos de ser productivos y generar resultados sin importar las cosas trascendentes o los valores, los principios. Carácter es más que hablar, carácter es más que decir cosas. Porque podemos decir que somos líderes íntegros, pero la acción es el indicador del carácter. Para ser íntegro hay que demostrar que somos íntegros. John C. Maxwell dice que en el liderazgo las cosas surgen y caen. Así que el liderazgo se desarrolla desde adentro. El carácter, de ahí viene todo en nuestro liderazgo. Si puedes llegar a ser líder, si puedes llegar a ser el líder que debes de ser dentro de ti primero, serás capaz de convertirte en el líder que quieres ser fuera de ti. Eso es carácter. No hay persona más difícil de liderar que uno mismo. Cuando uno logra entonces liderarse uno mismo, uno puede liderar lo que sea. El segundo factor del que quisiera hablar este día es la visión. Una visión es la imagen clara de lo que se quiere hacer y lo que espera que el grupo, la institución o el ministerio haga. El liderazgo surge, dice Edmund Haggai, cuando surge una visión. Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin visión, sin palabra, sin conducción, el pueblo se desenfrena, pero los que siguen la visión, los que tienen claridad, los que tienen dirección, esos son 3 veces felices. Así que sin una visión pereceremos. El relato bíblico de Nehemías nos enseña que Nehemías estaba muy lejos, 1500 kilómetros de distancia de Jerusalén. Era copero del rey. La santa ciudad estaba destruida, quemada, en ruinas, pero a pesar de ello Nehemías tenía una visión, y eso fue el motor de su vida durante los próximos años hasta que la visión se logró materializar. Luego vino un sistema de metas para completar la misión, pero la visión era que los muros de la ciudad fueran reconstruidos, las puertas fueran puestas en su lugar y después que la ciudad floreciera. Así que la visión es clave. No se puede liderar sin visión. No se puede. Una persona no puede convertirse en un líder sino en un remedo de líder que quiere pretender ser lo que le gustaría ser, pero no tiene visión de cómo va a hacerlo. El liderazgo espiritual sin visión entonces se vuelve improbable y se vuelve insostenible porque no es comunicable o transferible. O sea, no sé qué es lo que quiero y por ende no le puedo decir a la gente qué es lo que van a hacer, qué es lo que tienen que hacer. Se vuelve entonces un liderazgo insostenible, se vuelve improbable y a la vez incomunicable e intransferible. El tercer factor es la humildad. Y la humildad es aquella actitud que reconoce su propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. La humildad es lo opuesto a la presunción, a la afectación o al orgullo. Una persona humilde reconoce que depende de Dios y no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que les da a sus semejantes un valor por encima de sí mismo. Woody Allen dijo alguna vez que si quieres hacer reír a Dios, le cuentes tus planes. Aquellos que hacemos esto de predicar, ¿verdad? Teníamos muchos planes y teníamos agendas a lo mejor hechas para este año, y Dios se rió de nosotros al ver nuestras agendas este año. Y luego podríamos añadirle a este dicho, ¿verdad? De si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, diciendo, y si quieres oírlo reír todavía más, dile cuánto sabes acerca de esos planes.
Y no es fácil reconocer entonces, no es fácil ser humilde y reconocer que no sabemos tanto como creemos saber, que no tenemos tanto control como nos gustaría creer que tenemos sobre las cosas, sobre los planes, sobre los objetivos y sobre las circunstancias de la vida. Y entonces en el liderazgo se hacen planes, pero es Dios quien controla el resultado, sin negar el principio de ser proactivos, el principio de ser intencionales en el liderazgo, pero es Dios quien controla los resultados. Y mire, dice Kenneth Boa que la humildad es una virtud elusiva. Cuando creemos que hemos alcanzado a ser humildes, entonces hemos perdido la humildad. Esto es parte del problema, porque cuando por fin logramos alcanzarla, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos y todo grado de humildad se viene abajo en nuestra vida. La verdadera humildad llega cuando nos consume la mirada puesta en otros, puesta en nuestros semejantes, en nuestros discípulos. Y entonces el cuarto factor es el factor de la disciplina. La disciplina es la acción y el efecto de disciplinar o disciplinarse. Estas definiciones raras, ¿verdad? Pero también habla de orden, de arte, de profesión, de dominio de sí mismo y hasta de azote, la disciplina. Y no se puede tener un liderazgo eficaz, no puedes tener un liderazgo potencial sin esta cualidad indispensable. Todos los dones quedan como enanos, no pueden crecer si la disciplina no está presente. Entonces un líder eficaz es un líder, una persona que ha aprendido a obedecer una disciplina impuesta desde afuera, pero que luego ha adoptado una disciplina más rigurosa desde adentro. Los que se rebelan contra la autoridad, los que no pueden estar sujetos, los que rehuyen el rigor del ajuste externo y los que se alejan de los sacrificios, no califican para el liderazgo. Los líderes son disciplinados. Los líderes respetan la autoridad, no rehuyen los rigores y no escapan de los sacrificios. Si un líder demuestra entonces una fuerte disciplina propia, la gente va a percibir eso. Seguimos a las personas e imitamos a las personas que son disciplinadas y cooperamos con las expectativas que ellos tienen. Así que en el liderazgo, bajo el factor de la disciplina, debemos de estar dispuestos a recibir de otros como también a dar a otros. Una vez más, sin disciplina, el liderazgo espiritual se vuelve insostenible. Tarde o temprano se vendrá abajo. El quinto factor es el factor de la excelencia, la perseverancia. La firmeza en nuestras convicciones es una cualidad fundamental para la excelencia cuando lideramos. Toda historia en la Biblia donde hay éxito, toda historia de éxito que vemos en el mundo tiene que ver con un elemento de esfuerzo individual. Las personas que se presionan a sí mismos, que buscan la excelencia en lo que hacen, tienen éxito en la vida. Y la perseverancia tiene que ver y tiene que estar equilibrada con una gran paciencia. Es gente que ha desarrollado la capacidad de esperar, de no caer en desesperaciones, porque los planes a menudo requieren tiempo para realizarse. Los hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron cualidades de líderes, que fueron dirigentes, fueron individuos que tenían gran valor, que demostraron la capacidad de hacer las cosas con excelencia y de tener perseverancia. Si no hay la capacidad de excelencia, el factor de excelencia y perseverancia, el liderazgo es improyectable, es intrascendente. Llegamos hasta donde la perseverancia nos da. Por eso es tan necesaria esta cualidad en el liderazgo, para que nos proyectemos y para que trascendamos. El sexto factor del que quisiera hablar esta tarde es que un líder sin integridad es un líder sin credibilidad.
La credibilidad es factor esencial para el liderazgo. No se puede ser un líder de influencia ni de impacto si no somos íntegros. Seremos uno más que ocupa un cargo, una posición. El autor Ted Engstrom dice en su libro Un líder no nace, se hace, que el líder cristiano es honesto. El líder cristiano es transparente en sus tratos y sus relaciones. El líder entonces tiene que ser digno de la confianza de aquellos que lo siguen. Tiene que ser un hombre de integridad, un hombre de palabra. Una persona que carece de integridad, la gente que está alrededor de él se da cuenta que no tiene integridad. No pueden confiar en alguien así, y sin importar de quién se trate, cuánto renombre haya tenido en el pasado, no podrán seguirlo. Si carece de integridad, nunca podrá ser visto como un líder, porque hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Los jefes mandan y son obedecidos, pero los líderes influencian e impactan vidas. Jorge Sánchez en su libro escribe que sin la integridad el liderazgo es una farsa. Un líder deshonesto, un líder no sincero es tan contradictorio como un diablo humilde. Así que la integridad es el terreno donde nuestras palabras y nuestro caminar se fusionan, se encuentran. Se puede confiar en Dios porque Dios es íntegro, es digno de confianza. El presbítero César Aradillas en la revista Viva Jornadas Asambleístas escribe: desearíamos que no fuera así, pero en el caminar se evidencia que no todos los líderes siempre son honestos. Una de las mejores cosas que resultan de seguir a un líder servidor es saber que lo que expresa es siempre verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que si no hay integridad en el liderazgo, se vuelve no solo insostenible, sino insufrible. Porque nadie puede colaborar, nadie puede trabajar con alguien que miente, que roba. Se vuelve no solo insostenible el liderazgo, sino insufrible. La otra cualidad, el otro factor que potencia nuestro liderazgo y la creación de nuevos liderazgos es la madurez. Tener juicio prudente, tener sensatez en nuestra vida, tener esa estabilidad emocional, y así podemos ser líderes de mayor eficacia. Esta estabilidad de la que hablo solamente se puede medir por la forma en que enfrentamos las situaciones, el conflicto, la ansiedad en nuestras vidas o con las demás personas. Todos enfrentamos cierta frustración, todos enfrentamos cierta tensión y conflictos con otras personas, pero se sabe que somos maduros por la capacidad de manejar los conflictos. Como enfrentamos las situaciones difíciles, ahí se ve si somos fuertes, saludables, si somos emotivos o si desarrollamos síntomas neuróticos, ¿verdad? Siempre un líder con falta de madurez es un líder que siempre está viendo que otros quieren hacerle daño, que otros quieren quitarle su puesto, su lugar, y siempre tiene ideas neuróticas. La manera como una persona piensa de sí mismo y de las demás personas determina cómo va a enfrentarse a la tensión y al conflicto. Y si tiene carácter débil, si el líder tiene carácter débil, se va a apoyar en mecanismos de defensa que solamente crearán más conflictos en su vida y van a evitar su crecimiento emocional. Y esto hace que el liderazgo no solo se vuelva insostenible, sino inalcanzable. Es necesaria entonces la comprensión, la confianza, la tolerancia, la lealtad, la empatía. Son cosas que denotan madurez en el carácter. Así que todas estas cosas hacen que, como dice Félix Ortiz en su libro también de Raíces, se desarrolle un liderazgo espiritual, porque el liderazgo espiritual es
igual a autoridad formal, cuando se nos designa un cargo, más la autoridad moral. Esto tiene que ver que la gente nos reconoce como líderes y entonces se cuadra a los lineamientos de la visión, más la autoridad técnica. Esa es la capacidad de poder llevar a cabo la tarea del liderazgo y la conducción profesional multiplicada por los recursos espirituales. Esto es el cúmulo de todos los factores que mencionamos dará como resultado un liderazgo espiritual. Entonces quisiera retomar, ¿verdad?, los 8 factores y decir que el factor del carácter nos enseña que lo más importante en el liderazgo no es el líder y lo que él hace, sino lo que el líder es. El factor de la visión nos enseña que el líder espiritual está comprometido con lo que quiere llegar a ser y a hacer, y esto es que conoce su propósito y su destino y que hará todo lo necesario y lo correcto para lograrlo. El factor de la humildad nos muestra que el líder debe de saber que la posibilidad de lograr los cometidos, de lograr las metas, no depende tanto de su persona, sino de la capacidad que tenga de reconocer su dependencia de Dios y de aquellos que están a su lado para llevar a cabo la visión. El factor de la disciplina enseña que el líder debe de desarrollar el dominio personal para la proyección del liderazgo. El factor de la excelencia y la perseverancia nos muestra que en la palestra del liderazgo, en el trajín del liderazgo, el esfuerzo y la superación demuestran el valor del líder para sortear cualquier circunstancia de forma favorable. Y el factor de la integridad nos enseña que las palabras del líder, respaldadas por hechos congruentes, causan impacto positivo y duradero. De lo contrario, un impacto negativo y destructivo. El factor de la madurez nos demuestra entonces que el líder debe saber cómo enfrentar y cómo resolver conflictos consigo mismo y con las personas que están a su lado. En la palestra del liderazgo, como les decía, seguirán surgiendo muchos desafíos, pero es deber de nosotros el modelar entonces un estilo de liderazgo. Somos llamados a modelar un estilo de liderazgo que refleje estos factores morales que acabamos de mencionar y bíblicos ante nuestros seguidores, futuros líderes, para que estos sean impactados de manera positiva. Desarrollemos un liderazgo con factores morales y bíblicos para un mejor futuro en nuestras generaciones dentro del liderazgo. Dios te bendiga.